Pausa. Imagina que estás parado frente a una pared. Esta pared tiene dos ranuras verticales. Ranura izquierda, ranura derecha, como dos puertas altas y delgadas. Tienes un cubo lleno de canicas pequeñas y perfectamente redondas. Tu plan es simple. Vas a lanzar estas canicas, una por una, hacia la pared. Detrás de esta pared, hay una segunda pared, un tope, que registrará dónde cae cada canica. ¿Qué esperas ver en ese tope? La lógica te dice que la respuesta es sencilla. Algunas canicas pasarán por la ranura izquierda, creando un grupo de marcas detrás de ella. Otras pasarán por la ranura derecha, creando un segundo grupo. Esperas dos franjas distintas, un registro simple de los dos caminos que las canicas podrían tomar. Es un resultado predecible. Es un mundo de objetos sólidos. Es un mundo de causa y efecto. Un pasado que está fijo. Un futuro que aún está por venir. Es un mundo donde las cosas son lo que son, sin importar si las estamos viendo o no. Un coche sigue siendo un coche cuando cierras los ojos. Un árbol que cae en un bosque hace ruido, aunque no haya nadie para escucharlo. Esta es nuestra intuición fundamental. Toda nuestra experiencia grita que la realidad es algo objetivo e independiente. Está ahí afuera, separada de nosotros. Pero, ¿y si esta suposición fundamental es incorrecta? En lugar de canicas, usaremos electrones. Los electrones son partículas diminutas, los mismos bloques de construcción de la materia. Los consideramos como esferas increíblemente pequeñas y duras. Entonces, esperaríamos que se comportaran igual que las canicas. Esperaríamos dos franjas en el tope, pero eso no es lo que sucede. Aparece un patrón de muchas franjas, un patrón de interferencia. Es la firma de las ondas, no de las partículas. Es el tipo de patrón que se obtiene cuando dos ondas en un estanque se encuentran. Picos, valles, un electrón, una sola partícula, parece comportarse como una onda. Actúa como si hubiera pasado por ambas ranuras al mismo tiempo e interferido consigo mismo. ¿Cómo puede una cosa estar en dos lugares a la vez? Es como si la canica se hubiera dividido, pasado por ambas ranuras y luego se recombinara. Aquí comienza nuestro viaje al reino cuántico. La pregunta central: ¿cuál es la verdadera naturaleza de la realidad cuando no la estamos mirando? Ah, bueno, ese es el rompecabezas que enfrentamos. Pausa. Vamos a desglosar este experimento tan raro, paso a paso. Este montaje se conoce como el experimento de la doble rendija y es uno de los pilares de la física moderna. Es famoso porque captura a la perfección lo extraño del mundo cuántico. La primera parte es fácil de entender. Tenemos una fuente que dispara partículas, como electrones, uno a la vez. Esto es importante. No estamos enviando una avalancha de ellos. Los estamos enviando individualmente, para que no puedan interferir entre sí. Luego tenemos la barrera con las dos rendijas. Y finalmente, tenemos la pantalla detectora que registra dónde aterriza cada electrón. Paso a paso, vamos construyendo una imagen, un electrón a la vez. El resultado, como hemos visto, es el patrón de interferencia tipo onda. Este resultado es profundamente extraño. Sugiere que cada electrón individual, viajando solo, de alguna manera explora ambos caminos posibles simultáneamente. Sale de la fuente como una sola entidad, pero cuando llega a las rendijas, se comporta como si fuera una onda que pasa por ambas. Solo cuando golpea la parte de atrás, se convierte en una partícula de nuevo, haciendo un solo punto definido. Pero la posición de ese punto está determinada por este comportamiento ondulatorio. Con el tiempo, la acumulación de estos puntos individuales forma las bandas distintas del patrón de interferencia. Esta naturaleza dual, donde algo es tanto una partícula como una onda, se llama dualidad onda-partícula. No son solo los electrones, se ha demostrado que los fotones, los átomos e incluso las moléculas hacen esto. Naturalmente, los científicos encontraron esto desconcertante. Su reacción inmediata fue intentar averiguar qué estaba pasando realmente. El siguiente paso lógico fue intentar observar los electrones mientras pasaban por las rendijas. ¿Por qué rendija pasa realmente cada electrón? Para averiguarlo, colocaron un detector diminuto en cada rendija, una especie de cámara microscópica que podía decirnos: ok, este pasó por la rendija izquierda, ese pasó por la derecha. Montaron el experimento de nuevo,
disparando electrones uno por uno, pero esta vez con los detectores encendidos. Estaban listos para finalmente atrapar a los electrones en el acto y resolver el misterio. Estaban a punto de descubrir el secreto. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. En el momento en que los científicos empezaron a observar, el patrón de interferencia desapareció por completo. Tan pronto como los detectores estuvieron en su lugar para observar por qué rendija pasaba cada electrón, los electrones dejaron de comportarse como ondas. Empezaron a comportarse exactamente como las canicas de nuestro primer ejemplo. La pantalla detectora ahora mostraba solo dos bandas simples, una detrás de cada rendija. El acto de medir, de simplemente obtener la información de qué camino, obligó al electrón a elegir una sola rendija. Ya no era una onda extendida por ambos caminos, se convirtió en una partícula definida siguiendo un solo camino. El misterio solo se hizo más profundo. El universo, al parecer, se comportaba de manera diferente cuando estaba siendo observado. ¿Sabes? Fue así. El descubrimiento de que observar el experimento cambia su resultado se conoce como el efecto observador. Muestra la onda colapsando en partículas. Esto no es un pequeño detalle, es una característica fundamental del mundo cuántico. Nuestra intuición diaria nos dice que la observación es un acto pasivo. Cuando miras un carro, simplemente estás obteniendo información sobre algo que ya existe. Tu acto de mirar no cambia el color del carro ni su posición. Estás separado de la cosa que observas. Pero en el reino cuántico, esta clara separación se disuelve. El acto de medir no es pasivo. Es una interacción activa que altera fundamentalmente el sistema que se está midiendo. Para observar un electrón, tienes que interactuar con él, quizás rebotando un fotón de luz en él. Esa interacción es suficiente para destruir su estado ondulatorio. Esto lleva a una conclusión alucinante. Antes de la medición, el electrón no parece existir como una partícula en una ubicación definida. En cambio, los físicos lo describen como existente en una superposición de estados. Es una nube de probabilidades, una onda de potencial. Tiene el potencial de estar en la rendija izquierda. Tiene el potencial de estar en la rendija derecha. No es uno u otro, es ambos, de una manera fantasmal e indefinida. El patrón de interferencia es la manifestación física de esta nube de posibilidades, interactuando consigo misma. Solo cuando el observador interviene, cuando se realiza una medición, esta onda de potencial colapsa en una realidad única y concreta. El electrón se ve obligado a elegir un estado, y de repente es una partícula en una ubicación específica. Piénsalo así. Imagina una moneda girando. Mientras gira en el aire, no es ni cara ni cruz. Está en un estado dinámico que contiene el potencial para ambos resultados. Solo cuando la pones sobre la mesa, el acto de medir se resuelve en un estado definido, cara, cruz. La superposición cuántica es algo así, pero mucho más fundamental. No es que simplemente no conozcamos la posición del electrón, es que el electrón no tiene una posición definida hasta que lo medimos. Como si el experimento de la doble rendija no fuera lo suficientemente extraño, el físico John Wheeler propuso un experimento mental a finales de los 1970 que llevó la paradoja a su límite absoluto. Se llama el experimento de elección retardada. Wheeler hizo una pregunta devastadoramente simple. ¿Qué pasa si decidimos observar el camino del electrón después de que ya ha pasado por las rendijas? El electrón sale de la fuente. Viaja hacia la barrera. Pasa por las rendijas, presumiblemente como una partícula tomando un camino. Pasa por las rendijas, presumiblemente como una onda tomando ambos. Ahora está en camino a la pantalla del detector final. Solo ahora, en el último momento antes de que golpee la pantalla, decidimos si activar nuestros detectores de qué camino. Según nuestra intuición clásica, el pasado del electrón ya está establecido. Ya ha pasado por las rendijas de cierta manera. Nuestra decisión en el presente no debería poder retroceder en el tiempo y cambiar lo que ya ha sucedido. Si pasó como una partícula, pasó como una partícula. Si pasó como una onda, pasó como una onda. La historia está escrita. Entonces, si encendemos los detectores en el último segundo,
solo deberíamos estar revelando una realidad preexistente. El experimento, sin embargo, ofrece un resultado que parece desafiar el flujo del tiempo. Resulta que el comportamiento del electrón todavía depende completamente de nuestra elección de último momento. Si elegimos, en el último picosegundo, encender los detectores de qué camino, encontramos que el electrón pasó por una rendija o la otra. Se comportó como una partícula. El patrón de interferencia se destruye y obtenemos dos bandas simples. Pero si elegimos no encender los detectores, y en su lugar dejamos que el electrón golpee la pantalla sin ser observado, aparece el patrón de interferencia. En este caso, el electrón se comportó como si pasara por ambas rendijas a la vez, como una onda. El experimento se realizó en la vida real y confirmó la predicción de Wheeler. La elección hecha en el presente parece determinar cómo se comportó la partícula en el pasado. Aquí es donde el lenguaje y la lógica comienzan a fallarnos. No es del todo correcto decir que estamos cambiando el pasado. Una forma más precisa, aunque no menos extraña, de decirlo, es que el pasado de una partícula cuántica no es una historia fija hasta que se registra en el presente. El fenómeno no tiene una realidad física hasta que se mide. El propio Wheeler dijo: ningún fenómeno es un fenómeno real hasta que es un fenómeno observado. Pausa. Las implicaciones del efecto observador llevaron a otro físico, Eugene Wigner, a proponer un experimento mental aún más confuso. Se conoce como el amigo de Wigner y cuestiona la idea misma de una realidad objetiva en la que todos puedan estar de acuerdo. Imaginen a una científica, llamémosla Ana, que está dentro de un laboratorio perfectamente aislado. Dentro de su laboratorio, Ana realiza una medición cuántica, digamos que mide el giro de una partícula. Según las reglas de la mecánica cuántica, una vez que lo mide, la superposición colapsa, y ella observa un resultado definitivo, por ejemplo, giro hacia arriba. Para Ana, dentro del laboratorio, la realidad ahora es clara y sin ambigüedades. La medición ha sido hecha. Ahora, imaginen a otro científico, Wigner, que está parado afuera del laboratorio sellado. Desde la perspectiva de Wigner, él no sabe el resultado de la medición de Ana. Él no ha interactuado con el sistema del laboratorio de ninguna manera. Así que, según las mismas reglas, él debe describir todo el contenido del laboratorio, como si estuviera en una superposición gigante, incluyendo a Ana. Su dispositivo de medición. La partícula. Para Wigner, Ana está en un extraño estado cuántico de haber visto giro hacia arriba y haber visto giro hacia abajo simultáneamente. Hay dos realidades diferentes en juego. Para Ana, el resultado es definitivo. Para Wigner, el resultado sigue siendo una nube difusa de probabilidades. Esto crea una paradoja. ¿Quién tiene razón? ¿La realidad dentro del laboratorio colapsa solo para Ana? ¿O permanece en superposición hasta que Wigner decide abrir la puerta del laboratorio y preguntarle a su amiga: «Oye Ana, ¿qué viste?». Cuando él pregunta, la superposición colapsaría para él también. Pero esto sugiere que un observador consciente, Ana, puede estar en un estado de superposición desde la perspectiva de otro observador consciente, Wigner. Plantea preguntas fundamentales sobre dónde se traza la línea. ¿Qué constituye una medición? ¿Requiere una mente consciente? ¿O cualquier interacción física es suficiente para colapsar la función de onda? Este experimento mental, que ha sido probado recientemente en un laboratorio real usando sistemas cuánticos sofisticados, sugiere que diferentes observadores pueden tener descripciones de la realidad conflictivas, pero igualmente válidas. Los resultados del experimento indicaron que los hechos pueden ser subjetivos, al menos en el reino cuántico. Justo cuando crees que las cosas no pueden ponerse más extrañas, llegamos al experimento del borrador cuántico. Esta es una variación del experimento de elección retardada que añade otra capa de complejidad y asombro. Sugiere que el factor clave en todo esto no es la perturbación física de una medición, sino la información que proporciona la medición. El experimento comienza como la configuración estándar de doble rendija con detectores de qué camino. Cuando los detectores están encendidos obtenemos información sobre qué rendija pasó la partícula, y el patrón de interferencia desaparece. Quedan dos bandas simples, la firma de una partícula. Pero,
¿Qué pasaría si pudiéramos borrar esa información de qué camino? En el borrador cuántico, la información se registra, pero luego se revuelve o se borra antes de que el científico la vea. Ese borrado puede ocurrir incluso después de que la partícula ha golpeado la pantalla final y dejado su marca. La partícula ha pasado las rendijas, ha sido detectada, ha golpeado el tope y su viaje ha terminado. Solo entonces, más tarde, decidimos si mantener o borrar la información del camino. Esta configuración aísla el papel de la información del acto físico de la medición. El resultado es asombroso. Si mantenemos la información de qué camino, incluso sin mirarla, no obtenemos patrón de interferencia. La mera existencia de un registro en algún lugar es suficiente para que se comporte como partícula. Pero si borramos esa información, haciendo imposible que alguien lo sepa, el patrón de interferencia reaparece. Al analizar los datos condicionados a que la información fue borrada, el comportamiento ondulatorio regresa. Esto nos dice algo profundo. No es el acto de mirar lo que destruye la onda, es la disponibilidad de información. El universo parece saber si la información del camino es cognoscible. Mientras la información exista, la partícula se comporta de una manera. Si esa información se pierde irremediablemente, se comporta de otra manera. Es como si la realidad no la definieran los eventos, sino la información que tenemos o que podríamos tener sobre ellos. El pasado, presente, futuro, parecen estar vinculados no solo por la causalidad, sino por una red de información. La historia de la partícula depende de qué historia sea posible contar sobre ella. Pausa. Después de sumergirnos en estos conceptos alucinantes, es natural preguntar: ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida diaria? ¿El hecho de que un electrón pueda estar en dos lugares a la vez significa que mi coche podría estar repentinamente en dos lugares a la vez? La respuesta, afortunadamente, es no. Los objetos grandes y cotidianos con los que interactuamos, como tazas de café, sillas, personas, están hechos de billones y billones de átomos. Si bien cada átomo individual puede estar sujeto a rarezas cuánticas, cuando se juntan tantos, sus comportamientos cuánticos se promedian en un proceso llamado decoherencia. La decoherencia es esencialmente la medición continua e inevitable de un sistema cuántico por su entorno. Tu taza de café está interactuando constantemente con moléculas de aire, fotones de luz, la radiación térmica de la habitación. Cada una de estas pequeñas interacciones es como una mini medición, lo que obliga a los átomos de la taza a tener posiciones y propiedades definidas. Esta observación constante por parte del entorno colapsa cualquier posible superposición casi instantáneamente, bloqueando la taza en una realidad clásica única, estable. Por eso nunca vemos un gato borroso, como una onda, o un coche que existe en una superposición de estar en el garaje y en la oficina. El mundo cuántico es real, pero sus efectos nos están ocultos a nuestra escala. Así que no tienes que preocuparte de que tu desayuno se desmaterialice si dejas de mirarlo. Las leyes de la física clásica, las que gobiernan nuestro mundo cotidiano, son una aproximación excelente y muy precisa que surge de las leyes cuánticas más fundamentales. Pero eso no significa que la mecánica cuántica no tenga un impacto práctico. Al contrario, todo nuestro mundo tecnológico moderno se basa en nuestra comprensión de ella. Sin la mecánica cuántica, no tendríamos transistores, computadoras, teléfonos inteligentes. No tendríamos láseres, reproductores de Blu-ray, cirugía médica. Aún más importante, este extraño comportamiento cuántico no es solo una curiosidad histórica, es la base para la próxima ola de tecnología. La computación cuántica tiene como objetivo aprovechar la superposición y otra propiedad cuántica llamada entrelazamiento para realizar cálculos que son imposibles incluso para las supercomputadoras clásicas más potentes. Los resultados desconcertantes de estos experimentos han dejado a físicos y filósofos luchando por más de un siglo para responder a la pregunta: ¿qué significa todo esto? No hay una respuesta única y universalmente aceptada. En cambio, hay varias interpretaciones en competencia, cada una ofreciendo una imagen diferente de la realidad. La visión más antigua y tradicional
Es la interpretación de Copenhague, desarrollada por Niels Bohr y Werner Heisenberg. Esencialmente dice que no debemos preguntar qué está haciendo realmente un sistema cuántico. La física no se trata de describir la realidad, se trata de predecir los resultados de los experimentos. La función de onda es solo una herramienta matemática. La realidad es solo lo que medimos. Este enfoque de cállate y calcula es práctico, pero a muchos les resulta profundamente insatisfactorio. Deja sin resolver el misterio del colapso de la función de onda. En respuesta, han surgido otras interpretaciones. Una de las más famosas y dramáticas es la interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett el III. Toma las matemáticas de la mecánica cuántica al pie de la letra y se deshace de la idea del colapso por completo. Dice que cuando se realiza una medición, el universo mismo se divide en múltiples ramas. En una rama, Ana ve un giro hacia arriba. En otro universo paralelo, una copia de Ana ve un giro hacia abajo. Cada posible resultado de un evento cuántico realmente sucede, cada uno en su propio mundo separado y paralelo. No hay colapso, solo una ramificación de realidades. Solo experimentamos uno de estos caminos, pero los otros son igual de reales. Hay una versión de ti que eligió una carrera diferente. Hay una versión de ti que no perdió ese tren. Hay una versión cuya taza de café cuántica, de hecho, atravesó la mesa. Esta interpretación resuelve elegantemente el problema de la medición, pero lo hace a costa de un número astronómico de universos paralelos invisibles. Es una visión grandiosa y alucinante de la realidad. Otras interpretaciones intentan encontrar un punto intermedio. La mecánica bohmiana sugiere que las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, pero son guiadas por una onda piloto oculta. Simplemente no podemos ver esta onda directamente. El bayesianismo cuántico, o cubism, argumenta que el estado cuántico no es una característica del mundo físico, sino una representación de las creencias o el conocimiento de una persona al respecto. En esta visión, la realidad es radicalmente subjetiva. El debate está lejos de terminar. Cada interpretación busca darnos una historia coherente con los datos, pero por ahora, los datos se ajustan a todas ellas. El universo aún no nos está diciendo cuál historia es la verdadera. Pausa. Comenzamos con un experimento sencillo con canicas y ranuras basado en el sentido común. Terminamos en un lugar de mucha incertidumbre. Pasado, presente, realidad. Lo que vemos se han vuelto raras y cambian. El viaje por el mundo cuántico nos obliga a ver que nuestra forma de pensar tiene límites. El universo en su nivel más básico no funciona con las reglas que hemos aprendido. No es un mundo de cosas simples en lugares fijos, sino una red brillante de probabilidades de cosas conectadas. Es un mundo donde lo que sabemos, o lo que podemos saber ayuda a formar lo que es real. Esto no significa que la realidad no exista, ni que puedas crear tu propia realidad solo pensando en ella. Eso es un error. Las reglas de la mecánica cuántica son estrictas y matemáticas. Pero sí significa que nuestra idea antigua de la realidad como una máquina única, objetiva y perfecta, que existe sin nosotros, es probablemente incompleta. La verdad puede ser algo más delicado, más relacionado, y donde participamos más. No somos solo espectadores del gran show del universo, estamos unidos a él. Lo que medimos, nuestras preguntas, la información que recogemos, son parte de la existencia misma. No necesitas cambiar tu forma de entender la vida diaria por esto. Tu coche estará donde lo aparcaste. El sol saldrá mañana. El mundo a nuestro tamaño sigue siendo seguro y predecible. Pero saber lo que hay debajo de esa superficie puede cambiar cómo vemos todo. Nos invita a sentirnos pequeños y a maravillarnos. Nos dice que, a pesar de todo nuestro gran avance científico, el universo todavía guarda grandes misterios. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.